Soy el ingeniero civil Oscar Roberto Peralta del Valle. Hoy me vengo a presentar a ustedes como candidato a la alcaldía metropolitana de la ciudad de Guatemala, impulsado por el partido Viva, Visión con Valor. Hemos visualizado que la problemática de la ciudad es bien compleja, pero lo que hay que hacer es organizar toda esa problemática en diferentes sectores o ejes, como se le ha dado en llamar. Nosotros hemos visualizado 6 ejes importantes y los cuales me va a permitir desarrollarlos uno por uno ante ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar el eje llamado movilidad urbana, que es de los que más llama la atención en los últimos momentos en Guatemala, porque está dividido a su vez en 3 subejes, que aquí los tengo en mi computadora. Es el llamado transporte público, que nos da muchos quebraderos de cabeza y posiblemente es el que más va a incidir en los otros subtemas. El otro subeje es el tránsito urbano. ¿Quién no se ha quejado del tránsito urbano? Pues todos lo hemos sufrido. Y también esta es consecuencia del tercer subeje, que se llama infraestructura vial. Considero muy importante que antes de desarrollar o exponer realmente las soluciones o las propuestas para cada una de las problemáticas de la ciudad, es necesario someter estas propuestas a los aspectos más importantes, digamos, de la técnica o de la ingeniería, porque ese ha sido, estimado vecino, el principal fracaso de nuestras autoridades, tanto nacionales como municipales, que han caído en el empirismo, no han sometido a la técnica y a la ciencia cada una de las propuestas, y por eso muchas de ellas han fracasado y no suceden. ¿Cuáles son estos aspectos? La viabilidad, a ver si el proyecto es viable, la factibilidad, tanto económicamente como socialmente, si es factible, y luego la sostenibilidad a largo plazo. Hoy vamos a desarrollar entonces el tema del transporte público. El transporte público de la ciudad de Guatemala es muy complejo, porque no depende enteramente del accionar de un alcalde o las autoridades locales. No por eso vamos a excusarnos que no se puede resolver, no, pero sí debemos de esquematizar cuál es el problema. Tenemos municipios aledaños muy importantes, pero que sirven, como se ha dado en llamar, municipios dormitorios, donde los vecinos de esos municipios se trasladan a la ciudad capital, ya sea por trabajo, estudios o viceversa, y entonces complican, por así decirlo, el transporte de la ciudad. Y eso no depende exactamente del alcalde de la ciudad de Guatemala. Y vimos que, por ejemplo, en un gobierno anterior, el gobierno central trató de intervenir, tratando de mejorarlo, pero fracasó en el sistema transurbano. Ahora otros gobiernos han mencionado también la creación del llamado anillo metropolitano, anillo departamental, o el hecho de que el transporte pesado transoceánico que viene del Pacífico hacia el Atlántico no necesariamente tenga que pasar por la ciudad de Guatemala, o el transporte pesado que viene de México y que va hacia El Salvador o Honduras o viceversa, no forzosamente tenga que pasar por la ciudad de Guatemala. Pero, como lo digo, no voy a excusarme que ese problema no, a pesar de que no depende de la injerencia del alcalde de la ciudad de Guatemala, sí le vamos a dar una solución. ¿Qué solución? Bueno, primero en la gestión. Los alcaldes de la ciudad de Guatemala deben de agarrar el liderazgo, porque en la capital, pues quiera que no, en los gustos o no nos guste, es el centro generador de la mayor economía de toda la república. Entonces, el alcalde de Guatemala en esa posición debe tomar el liderazgo ante las autoridades del Estado, estatales, y solicitarles la colaboración inmediata y aportarles todos los estudios técnicos y el apoyo logístico para implementar realmente estos proyectos. De tal manera que hay acciones, también las dividimos en función del tiempo, acciones inmediatas de cortísimo plazo, acciones inmediatas y acciones a medio plazo. Estas las tengo aquí esquematizadas en la computadora, si ustedes me permiten, lo voy desarrollando a continuación. En cuanto a las medidas intermunicipales, está coordinar, por ejemplo, lo que se ha llamado la mancomunidad de municipios, pero yo preferiría que realmente accionar ante el legislativo y el ejecutivo, que se crea el distrito metropolitano. El distrito metropolitano, porque en una mancomunidad empiezan a haber discusiones entre los diferentes alcaldes, y el problema se complica cuando hay alcaldes de diferente ideología o diferente tendencia o diferente partido político. Entonces ahí hay interferencias que van a estorbar esa colaboración que hay, en tanto que sea un distrito metropolitano.
donde se elige realmente el representante del distrito o el que va a presidir ese distrito, esa situación se minimiza. Ahora, la parte medular realmente del transporte urbano, del problema del transporte urbano, es lo que se llama las rutas troncales o las rutas más importantes, las de los ejes principales. Como medida inmediata, el Transmetro es un sistema que está funcionando, le falta, hay que incrementarlo, pero ahí está, pongámoslo a funcionar eficientemente. Luego tenemos también como medida a mediano plazo, habilitar, por ejemplo, el camellón central de la calzada Atanasio Sur y poner ahí, pero no un tren de superficie, porque esa idea realmente es obsoleta, eso no funciona. Vamos a poner vías exclusivas para un transporte similar al del Transmetro, un transporte en dos sentidos, para que también comunique a lo largo de toda esta calzada que comunica la zona 21 con la zona 6, y esa es una solución a mediano plazo. Ahora, la solución definitiva, la propuesta nuestra, propuesta estrella para nosotros, para la ciudad de Guatemala, es la construcción del tren subterráneo Fometro. La guinda del pastel, la estrella de la propuesta nuestra, es a la vez la propuesta más atacada por la gente que no cree, la gente que no sueña, y la gente cree que los guatemaltecos somos de menos y no podemos. Ahorita vamos a demostrar que todas esas son falacias, que sí se puede. La viabilidad. He escuchado que mucha gente dice, no, es que en Guatemala no se puede hacer un metro. ¿Por qué? Porque fíjense que el subsuelo de Guatemala no sirve. Estamos viendo cómo se abren agujeros, cómo se abren unas zanjas donde se caen los carros y la tierra se trae a los carros. Señores, eso no es culpa del subsuelo de Guatemala. Eso es culpa de algunos sistemas de drenajes mal construidos o mal mantenidos. El subsuelo de Guatemala, déjeme decirle, y eso lo digo yo como ingeniero civil, y me apoyo en la palabra de los geólogos más connotados, de los ingenieros de suelos de Guatemala, es el mejor subsuelo que puede existir en la tierra. Es el sueño dorado de todo ingeniero civil. Porque en el subsuelo de Guatemala, la palabra técnica, la voy a decir, es un manto de ilmenita. Normalmente le llamamos material selecto. Material selecto quiere decir que es seleccionado para poderse trabajar tanto en excavación como en relleno. Segundo valladar a vencer o falacia a vencer. ¿Cuál es? Es que Guatemala tiembla. Guatemala es un país muy sísmico. Totalmente cierto. Eso es ciertísimo. No voy a tapar el sol con un dedo. Pero miren, con las técnicas adecuadas que ya existen, no de ahora, de hace 40 años, 30 años, ya se pueden construir edificios altísimos en Guatemala, que antes no se construían, edificios de 3, 4, 5, 6, 7 sótanos, edificios de más de 20 niveles. Y eso nos permite construir un metro subterráneo. En el país vecino, México, que es un país altamente sísmico, quizá con la misma sismicidad de Guatemala, ya tiene un metro y está funcionando perfectamente. O sea que esa es una falacia, un tabú que no es cierto. Otra falacia dice, pero eso es a muy largo plazo. No, señores, no. Miren, el proyecto que estamos planteándonos, que lo tenemos estudiado con una colección de profesionales de diferentes materias, hay economistas, hay administradores de empresas, hay ingenieros, hay arquitectos. Tenemos contemplado, escúchenme bien por favor, construir ese sistema de metro en año y medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? El sistema planteado en la primera línea tiene 12.20 kilómetros de largo, o sea, 12.200 metros, distribuido en 10 estaciones. Se va a acometer simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, 10 frentes de trabajo de apenas 1 kilómetro de largo. ¿Ustedes creen que cualquier empresa guatemalteca o extranjero no puede hacer 1 kilómetro de largo entre estaciones a lo largo de año y medio? Señores, eso es factible. Y consúltenlo con sus amigos ingenieros, y es factible. Y se van a convencer que no les estoy mintiendo, estoy hablando de una realidad. Bueno, ahora hablemos de la factibilidad del proyecto, o dicho en otras palabras, el beneficio económico. Esto es muy importante, porque es otro tabú a vencer. Dice la gente, pero es que eso es carísimo, y no queremos que se endeude a la ciudad capital, y no queremos que se siga endeudando el país. Alguien mencionó ahí que
Que el presupuesto es del orden de los 600 millones de dólares. Es cierto, 600 millones de dólares vale eso. Pero con la modalidad que yo les voy a explicar, el impacto económico en la ciudad de Guatemala y en la República de Guatemala es cero. Comparativamente, el costo de este proyecto, de este sistema de transporte, comparado con el número de pasajeros que transporta, es el más beneficioso, más barato incluso que cualquier otro medio de transporte que existe. Segundo, el precio del pasaje. Pero a saber cuánto van a querer cobrarnos. Según los estudios hechos por economistas, vamos a salir a la venta con un precio de pasaje de 5 quetzales por cada día. 5 quetzales de ida, 5 quetzales de regreso. Tercero, es un sistema no contaminante, señor, es eléctrico. O sea, no vamos a contaminar la ciudad de Guatemala, que ya de por sí ya está bastante contaminada. Y por último, el impacto económico es nulo, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque la propuesta es que todos los guatemaltecos, usted y yo, todos los guatemaltecos, no solo los de la ciudad de Guatemala, seamos dueños de este sistema. Vamos a sacar a la venta acciones por $100, señor. Y todos vamos a financiar este proyecto porque creemos en la viabilidad del proyecto. Y así lo vamos a lograr. No vamos a endeudar a la Municipalidad de Guatemala, no vamos a endeudar al país. Todos nosotros vamos a ser socios y vamos a ganar en tiempo, en tener un sistema de transporte eficiente, moderno, y encima nos va a dar una utilidad por cada centavo que invirtamos. Bueno, ahora nos toca la otra parte no menos importante, que es de la sostenibilidad. Me imagino que a estas alturas ya muchos tienen alguna duda, pero ¿qué gano yo? Bueno, en primer lugar, tiempo. 16 minutos de extremo a extremo en esos 12.2 kilómetros se va a llevar el sistema. ¿Por qué? Porque no tiene interferencias, no hay semáforos, no hay perros callejeros que se ofrecen, no hay accidentes. Eso permite hacer un transporte ágil y rápido. Luego, aquí lo tengo en una ayuda de memoria, aquí en mi computadora. En la ciudad de Guatemala, con todos sus sistemas de transporte, tiene una capacidad de 1.500 personas por hora en vehículos y 15.000 en el Transmetro, haciendo un total de 16.500 personas por hora. El sistema del metro tiene una capacidad de transporte de 130.000 usuarios por hora, que se puede aumentar dependiendo de la demanda. Y además, o sea, en un futuro se pueden ir agregando vagones dependiendo de la demanda. O sea, el proyecto que nosotros presentamos, por ese valor que ya les dije, es con una capacidad de transporte de 70 vagones iniciales, que se puede ir incrementando. Y por último, y no menos importante, ya lo mencionamos, que es cero contaminación, o sea, cero emisiones que luego van a contribuir al famoso efecto invernadero. Estimado vecino, espero que con esta explicación de mi propuesta para solucionar el problema del transporte urbano haya quedado usted satisfecho. Y si no lo está, le pido que sigan en las redes sociales otra serie de videos donde vamos a explicar más a detalle y resolverle a usted todo su problema. Así de que le agradezco mucho su atención y espero contar con su voto.